Un placer saludarte, ¿cómo andás? Bueno, con poco sueño. eh, Qué loco el fútbol, ¿no? Qué loco. Bueno, vos sos un producto de, no de la locura, pero sí de, no sé, describilo vos. Mirá, sí, digamos que el fútbol está muy en la base de mi vida y en la base de mi profesión literaria, aunque en principio uno podría pensar que son cosas lejanas una de la otra. Si no me hubiera puesto a escribir en mi juventud cuentos de fútbol, si Alejandro Apo y Radio Continental no los hubieran empezado a difundir, bueno, pues nada de lo que pasó después hubiese sucedido. Ujú, Así que mi vínculo con el fútbol eh, y la literatura y la historia, etcétera, sigue siendo muy fuerte. Y también me estoy recuperando, como tantos de nosotros, de las durísimas emociones de ayer a la noche. Nace en la figura del Dibu Martínez un personaje para retratarlo, para llevarlo a alguna historieta, alguna historia. ¿Qué pensás? Mirá, por el momento es tan sólido lo del Dibu. Digo, a veces en general uno de los personajes de ficción intenta eh, encontrarles una fisura, una falla, un decaimiento por esta famosa cuestión del arco narrativo de que, bueno, nuestro héroe está acá abajo y después está allá arriba y después se enfrenta a esta dificultad. Lo del Dibu maravillosamente es una máquina de hacernos felices y de... Es casi, digamos, nos ofrece una imagen de infalibilidad que es poco literaria. Claro, sí, es Yo estoy verdad. Yo, feliz que sea poco literario, pero, sí, sí. eh, o sea, el flaco no para de sacarnos la sartén del fuego. Entonces, Claro. lo prefiero así. No sabés que tenés ese tipo de observaciones que yo no accedo a mirarlo desde ahí y vos me ponés la otra, me ponés el seguidor en otro lugar y digo, una vez me pasó, le cuento a los oyentes, con un mensaje que le mandé a Eduardo después de la final entre Argentina y Francia, y le digo, mirá, sé algo, escribí algo, y dice, no, es inverosímil lo que pasó. Cualquier historia necesita algo, ¿no? Alguna duda, algo de realismo, y esa final no la tuvo, y me parece que estamos frente a un personaje que va por ese camino, ¿o no? ¿Me equivoco? Yo creo que sí, Néstor. Ojalá siga así de inverosímil, porque de eso es en el fondo de lo que estamos hablando, de la verosimilitud. ¿Viste? Cuando vos te cuentan una historia, nosotros, cualquiera de nosotros que ya tiene muchos libros detrás, mucho cine detrás en nuestra Ujú, formación sentimental, claro. bueno, contame una historia, pero no puede ser perfecto lo que suceda, porque si es perfecto no me lo creo. Como la vida no es perfecta, Ujú, necesito que las historias que me cuenten, para creerlas posibles, necesito que posean una imperfección. claro, claro. Bueno, la selección, de hecho el partido de ayer es muy imperfecto. El Ujú, partido de la selección está lleno de imperfecciones. correcto, sí. Pero ahí viene el Dibu y te dice, para, ¿qué hay que definición por penales? Uy, empezó errando Messi. ¿Qué hay que hacer? Y vas a tener que atajar dos. Ok, te atajo los primeros dos, dale, así Sí, ya después sí. hacemos la Y definición después, por y penales. después hagan algo ustedes, ¿no? Claro, también, ¿no? Claro, después el Sí, resto, métanlo, pero quédense tranquilo. Erró Messi, está bien, los listo. primeros dos los saco. Qué Por loco, eso. ¿no? Qué locura. Qué locura. Qué maravilloso esto que nos está pasando con la selección. Veía ahí unos números, ¿no, Eduardo? Casi 60 puntos de rating. ¿Quién puede Eh, tener eso tan consolidado? Semejante clientela, ¿no? la verdad que, bueno, además el fútbol, la selección argentina es como nuestro gran reservorio de identidad compartida. No lo Qué digo buen como, no, no título. lo digo celebrándolo necesariamente, sino una sociedad tan segmentada, tan facciosa, tan enfrentada, tan enojada entre unos y otros,
con la selección en principio eso lo ponemos en pausa. Y no tenemos otros elementos que nos pongan a todos en la misma sintonía, en el Ya lo mismo creo. deseo, en la misma necesidad, en el mismo sueño. Y la selección lo hace. Bueno, en definitiva, mirá, lo del libro es un pretexto. Quería hablar de fútbol. Lo sabía, Néstor, lo sabía. No hay problema. Además te vestís de rojo, está extraordinario. Extraordinario. ¿Y qué tenés abajo? Mira, no fue No, voluntario, ¿eh? Voluntario no, porque pensé que no. era por audio. Pensé que me ibas a llamar por audio. No, pero claro, Eh, pero que no. Así que mi remerita del Ya, rojo ya está, está, ya está, ya está. está Va, ahí como parte del uniforme de trabajo de la del, mañana. del uniforme de trabajo. Bueno, esta saga que estás presentando ya está los días de la revolución, los días de la violencia que describen, no sé, la Argentina de 2 siglos atrás. Estamos viendo en el canal los libros en su portada. ¿Qué buscas con esto? ¿Cuál es la búsqueda tuya de encarar esta revisión? Mira, Néstor, bueno, yo soy licenciado en historia, a lo Sí. mejor hay gente que lo sabe, hay gente que no, y durante muchos años, bueno, combiné mi trabajo literario con mi trabajo docente en la Universidad de Buenos Aires y en escuelas secundarias aquí en la provincia de Buenos Aires. Y en las universidades argentinas realmente hace muchos años que se elabora muy bien la historia. Uno podría decir, bueno, pero pará, si es historia, si es pasado, debe ser siempre igual. Y no, como todas las ciencias, va cambiando, va mejorando sus preguntas, va haciendo preguntas más complejas. Entonces, es una picardía que el gran público no se entere de estas buenas maneras de investigar historia. Sí. Economía, sociedad, geografía, mentalidades, género, razas. Digamos, hoy en día la historia se estudia de una manera mucho más compleja y completa. Entonces decir, bueno, espera, ¿qué pasa si agarro el siglo XIX donde se formó la Argentina y le ofrezco al lector común estas miradas que hoy se usan en la universidad? Entre colegas académicos son 200, o sea, como todo mundo científico, muy poca gente que habla con un lenguaje muy particular, con preguntas muy cerradas, muy herméticas, pero yo que soy profe, ¿qué te parece si tomo esas conversaciones y esas miradas y se las llevo al gran público? Esa es un poco la voluntad que hay detrás de estos libros de divulgación. ¿Por qué en las fechas que describen, digamos, esa línea de tiempo, por ejemplo, en los días de la Revolución partís de 1806 y Las terminás en invasiones inglesas, ¿Cómo? claro. ¿Cómo? Claro, te decía, las fechas en historia tomamos como grandes hitos, aunque las cosas se continúan, vos decís, bueno, espera, ¿cuándo se empieza a romper el virreinato y a formar la Argentina? Con las invasiones inglesas, por eso 1806, suponete. Bien. ¿Por qué 1820 es un momento para pasar del primer libro al segundo libro? Y porque la revolución contra los españoles está más o menos terminada, pero se destrozan entre el Directorio de Buenos Aires, la Liga de los Pueblos Libres de Artigas, se destrozan en 1820 y esto queda, digamos, provincias sueltas durante muchos años, guerras civiles, bueno, por eso 1820. Además se me Por, ocurre, perdón, ¿no? sí, Porque eh, quiero decir esto y no porque yo tenga información y quiera cotejarla contigo, que sos un especialista, pero me, me golpeó el pecho de ser sanmartiniano, ¿no? Ese 1820 es una bisagra también, porque tiene que ver con el paso a la vida privada, ¿no? La salida casi de la vida pública de San Martín. bueno, 1820 todavía te lo agarra Néstor en Perú a San Sí, Martín. en la parte Y, final. claro, intentando definir la independencia sudamericana en el Perú, que es como el foco de los realistas, y recién en 1822, 23, Bolívar le dará una mano y se resolverá esa guerra de independencia, y Correcto, ahí
Y ahí correcto. sí San Martín dice, bueno, listo, me voy. Y uno de los motivos para que San Martín se vaya es que no tiene una estructura política detrás, porque él se fue, cruzó a Chile, la independencia de Chile, el viaje a Perú, con el directorio de Buenos Aires detrás, pero ahora se quedó colgado el pincel para la Hmm, época que estamos hablando. ujú, ujú. Entonces, esa, digamos, a veces uno piensa la revolución, la independencia como, bueno, se armó un país y se consolidó la Argentina. Eso llevó muchísimos años, muchísimo dolor, muchísimos conflictos. Te diría que llevó todo el siglo XIX en total. Y por eso estos libros, de decir, bueno, espera, ¿querés asomarte a cómo se formó la Argentina? Nos llevó todo un siglo. Te ofrezco estos libros, que ya van dos y vendrán dos más, como para decir, bueno, llévate esta imagen de lo difícil que fue, lo complejo que fue, lo lento que fue esto de construir un país. ¿Qué nos quedó de todo eso, de esa etapa de la revolución y de esta etapa de la violencia que describís en el segundo libro? ¿Qué crees que de todo eso todavía perdura en las nuevas generaciones, en las búsquedas que todavía los argentinos no hemos conseguido? Mira, yo creo que las comunidades se van oscilando entre cosas que logran y cosas que pierden. Por ejemplo, vivimos pese a todo, y aunque tenemos conflictos y discusiones, vivimos en una época mucho más pacífica que esa de los años de la violencia, la época de unitarios y federales, la época de Rosas. Es una época extraordinariamente sangrienta y Sí, extraordinariamente violenta, sí, sí. esa de medio del siglo XIX. Ahora, después, termino en 1852, ese libro que tenés ahí, Néstor, porque la caída de Rosas y la batalla de Caseros marca espera, dictemos una constitución, arranquemos con un reglamento general, que eso es una constitución, con Urquiza detrás. Bueno, ahí se inicia una etapa de construir un país más o menos orgánico. Y de ahí para acá vos seguís teniendo momentos donde la cosa se ordena mínimamente y el país progresa, fines del siglo XIX, ponele. Fíjate cómo te llamás vos y cómo me llamo yo. Te llamas Clivati, yo me llamo Sakeri. Sí, claro. Somos, así como millones de argentinos, resultado de un proyecto de país del siglo XIX. Decir, che, espera, ¿cómo hacemos para que esto crezca? Traigamos inmigrantes de Europa, traigamos capitales, desarrollemos una economía capitalista, productora de alimentos, aprovechando este campo. Somos también producto de esa historia. Nosotros y millones de personas más, y sigue sucediendo. Ponerte a pensar a veces en historias y parar la pelota y volver 100, 150 años atrás, también es una manera de pensar el presente, porque en realidad estudiamos historia para eso, Pero Néstor, no claro. para entender el pasado, para entender el Eh, presente. Le contamos a los amigos que nos escuchan por Radio El Espectador que está hablando Eduardo Sacheri y estamos en una especie de masterclass de historia y te pregunto eh, si debieras seleccionar dos o tres personajes de esa etapa que estás describiendo en esta saga de 4 libros, ¿podrías ordenarme tres en una especie de podio, ya que vienen los Juegos Olímpicos? Y si querés darle, qué lindo que me puse con esto, ¿no? Si querés darle a alguno la medalla de oro, podés darle la de plata a otro, o a vos, también puede ser otra, y la de bronce. Uy, Qué lindo, mirá, ¿no? complicado, Complicado, ¿no? sobre todo porque, viste que en historia, la historia somos todos, en el sentido, no son solo Ah, esos líderes que quedan en los nombres de las claro, calles, claro. sino, viste, esto, el inmigrante que se sube a un barco, se baja y dice, che, me voy a Colonia Carolla y Sí, arranco, ese también, pero entiendo el juego, Néstor. Yo creo que dependería de la época. Es bien. decir, en la época de la Revolución, esta de contra los españoles, etcétera, no voy a ser muy original si te digo San Martín, Belgrano, Güemes, San Martín, Güemes, Belgrano, ahí tenés, porque en esa época que las papas queman, ganar la guerra de independencia es clave
porque si no ganás esa guerra de independencia, te come los bichos. Qué Ni poco más ni aparece menos. Güemes, ¿no? Qué poco aparece Güemes en esa consideración, por Eh, eso lo rescato. Estuve en Salta hace unos días, ajá. justamente para el homenaje, ¿no? Esos días que se arma la vigilia, eh, y ahí uno constata el poder de la influencia todavía actual de la figura de este hombre imprescindible, ¿no? De nuestra historia. Y qué poco se lo menciona, por eso qué bueno que lo rescates en esta investigación, en esto que haces y en esto que te propongo de hacer un podio y que lo pongas a Güemes en ese podio de la primera parte de ese trabajo, ¿no? Bueno, hablábamos rato atrás, Néstor, de esto de estudiar historia de otro modo, más actualizado, y estudiar las regiones de la Argentina es parte de eso, ¿viste? Porque Ujú. la historia del siglo XIX, hecha desde Buenos Aires, pero también digo, no solo por los de Mitre, sino por los revisionistas, ¿viste? Como ese clásico River Boca que se armó entre Sí, los historiadores, sí. siempre le dieron demasiada pelota a Buenos Aires. Ujú. Hoy en día, sí, espera. Ok, en Buenos Aires está el directorio. ¿Y qué pasa en Salta? ¿Qué pasa Oh, en Córdoba? ¿Qué pasa en Mendoza? ¿Qué pasa en Corrientes? Este, y en ese sentido vas estudiando una historia un poquito más completa. E indudablemente la figura de Güemes eh, y de todo el noroeste de lo que después va a ser la Argentina es clave en el periodo colonial, que es una zona mucho más rica que Buenos Aires. Porque uno a veces puede decir, no, claro, Buenos Aires. Esperá, Buenos Aires en el siglo XVIII es mucho menos importante que Salta, muchísimo claro. menos importante. Bueno, Bueno, y finalmente, porque podríamos estar muchísimo hablando de esto, porque estoy seguro que nuestra gente que te ve ahora en el canal y te escucha en la radio, está ahí, está pendiente de estos razonamientos, de esta información. Cuando pasamos al segundo libro que tiene que ver con los días de la Revolución, hace poco me tocó estar en Concepción del Uruguay, sabes hacia dónde voy, y la figura de Urquiza es poderosa, ¿no? Y encaja a en vos esa época. es que te diría que es el que va a resolver, digamos, esas décadas de gobernadores muy fuertes, donde Buenos Aires, la Buenos Aires de Rosas, medio que hace lo que se le canta con las demás, porque son todas provincias sueltas, pero la más poderosa, la que tiene el puerto, la que tiene la aduana, es Buenos Aires, y Rosas encarna ese porteñismo muy, muy acentuado y es la que se niega a dictar una constitución precisamente porque una constitución te obliga a compartir. Ujú. Bueno, será Entre Ríos, solo auxiliada por Corrientes, digo solo porque las demás no participan, las que en 1852 le digan a Rosa, bueno, loco, basta, vamos a firmar una constitución, Buenos Aires y Rosa se van a oponer y la batalla de Caseros es la que te define precisamente esta nueva etapa de la Argentina y no es casual que la constitución sea del 53. Claro, Urquiza le claro. gana, derrota a Rosas en el 52 y de inmediato se reúne la convención en Santa Fe y ahí tenés la constitución que nos sigue rigiendo. Por supuesto que los conflictos seguirán, Buenos Aires tardará mucho en bajar el copete y en agachar el lomo, pues sí, bueno, está bien, firmo esta constitución, pero la figura de Urquiza en ese sentido es extraordinariamente importante. Eduardo, muy generoso con tu tiempo, muy didáctico, obviamente. ¿Alguno de tus libros o algún guión está siendo analizada por algún director de cine? ¿Vamos a ver algo tuyo en los próximos tiempos? ¿Intuís algo? Mirá, estamos ahí charlando con Campanella, como hacemos con frecuencia. Con Campanella siempre charlamos. Qué lindo, Es un ¿no? momento complicado este del cine, las plataformas, ¿viste? Esto de salen series, salen plataformas, a los cines de verdad, digo, los cines donde nos gusta ir, la pantalla se ponga enorme y la sala quede a oscuras, están en un momento difícil, pero bueno, seguramente algo haremos pronto. Un abrazo grande, gracias, y toda nuestra admiración. Y bueno, y ojalá que sigamos eh, hurgando en tus nuevas ideas y en estas propuestas que, bueno, nos siguen interpelando a los argentinos, pero no está para nada de más seguir apoyándonos en las cosas que nos pasaron,
en esos episodios que en algunos aspectos, y ya traducidos a este tiempo, perduran de alguna manera. Gracias, Eduardo. Gracias a vos, Néstor, hasta siempre. Eduardo Sacheri, con nosotros, Mejorando la Mañana. Volvemos en un rato, donde vemos toda la publicidad. Tuvimos una hora casi sin avisos. No nos pasaba esto creo que nunca ocurrió, pero lo merecen nuestros oyentes, nuestros televidentes. Tener estos invitados es realmente un privilegio para cualquier programa, pero ahora también hay que cumplir con quienes nos permiten hacer estas cosas en la radio y en la tele. En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que